Argentina X empezó como una aventura solitaria. No quería repetir los temas de mi libro, Invasores, historias reales de extraterrestres en Argentina, publicado en 2009, hace siglos. Bueno, entre 2015 y 2018 viajé a diferentes localidades de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, y en cada pueblo visité a personas que habían vivido experiencias extrañas, imposibles, casos que estuvieran entre lo sobrenatural y la extravagancia religiosa. En el verano de 2018 viajé a Santiago del Estero por una noticia. Cerca de Los Telares, en Salavina, un grupo de estudiantes de una escuela rural entraba en trance y terminaba con sus cuerpos combados, rajándose la ropa, a veces gruñendo. Algunos vecinos dijeron que tenían una fuerza descomunal. Intervinieron médicos, fueron curas, curanderos, parapsicólogos. Fue el caso de las llamadas poseídas de Salavina. Surja el padre, surja el hijo. Tranquila, hija. Déjate que te suelte. Al llegar, pensé que el fenómeno había terminado. Para mi asombro, no solo pude asistir al evento, sino que en cierto modo mi presencia revivió el misterio. La realidad empezaba a superar mis propios planes. En verdad, la noticia más famosa de presunta posesión diabólica fue la de un adolescente de 13 años en Villaguay, Entre Ríos. Ocurrió a fines de 1993 y ese caso inspiró una canción de Fito Páez. Esta es una historia real, aunque no lo parezca. María, la chica, manifestaba una superfuerza, cambios físicos, hablaba en inglés, en otros idiomas, y era un imán para los expertos que intentaban ayudarla a librarse del mal. ¿Cómo reconstruir esta historia si la protagonista se niega a contar su versión? Bueno, cuando era una niña era más locuaz. ¿Pudiste detectar físicamente, corporalmente algo como para decir, ese es el diablo, ese es Satanás? No es como todos piensan, con cuernitos, con la colita. No, era como un hombre con la piel toda estilizada, horrible. ¿Dónde veías esa imagen? En mí. En mí, dice María. Por eso el mal no solo tomó su voz. En 2015, los diarios informaron que un fantasma molestaba en un edificio de Buenos Aires. El consorcio se había reunido para decidir si lo expulsaba y llegó a convocar a un cura para el exorcismo. Esta crónica cruza la transmisión en vivo de X, Twitter por entonces, con la búsqueda del responsable de embrujar el edificio. ¿Que era un fantasma? Bueno, parece que esta vez dimos con los responsables, con los auténticos fantasmas. En el cementerio de San Pedro, en Villa Dolores, Córdoba, me esperaba otro expediente aterrador. En 2004, el periodista Eduardo Suárez, el Sordo Suárez, había intentado entrevistar a un hombre que llevaba 3 días muerto. Estoy golpeando. Pero estoy golpeando. ¿Puede hablar o no? El Sordo Suárez pronunció una frase que lo hizo inmortal. Si estás vivo, golpea 3 veces. 3 veces. 3 veces. Sí, está bien. ¿Querés saber qué pasó? Años antes, en 2004, una familia en Río Tercero enfrentó un ataque constante de piedras que venían de la nada y hacían añicos los vidrios de la casa. El caso, que duró casi 2 años, generó sospechas sobre uno de los hijos. El cuadro de situación parece bien representado en una obra del Bosco, Extracción de la piedra de la locura. ¿La familia encontró la paz? ¿Qué sabemos hoy de la familia? En 1993, General Madariaga fue escenario de algo similar, un suceso con un misterio que casi termina en una batalla mágica en el que ciertas evidencias de fraude cercaron al sospechoso. Aún así, en estas historias es muy difícil distinguir los indicios, nada es tan simple como parece. Y todavía vamos a viajar 10 años atrás en el tiempo, hasta 1983. Parecía que los uniformados de verde se iban, nunca se van del todo, pero en un barrio de La Plata aterrizaba una legión de enanitos verdes. Es un caso enrevesado, lleno de giros dramáticos, hay duendes contactados, empezaban a prevalecer los extraterrestres de baja estatura. ¿Quiénes eran los enanitos verdes? Bueno, habrá que ver si el capítulo los identifica. El fenómeno es realmente supercalifragilístico, pero algunas historias son muy reveladoras. El 9 de diciembre de 1981, los diarios informaron que un plato volador había calcinado el pasto de un parque en Rosario.
Yo tenía 18 años. Junto a un amigo, Sergio Rinaldi, viajé a investigar. Varios chicos lo vieron aterrizar, un vecino vio a 4 seres bajitos de brazos largos. En aquella época creímos hallar la pista que resolvía el caso. 37 años después regresé al lugar para comprobar si no me había equivocado. En las sierras de Córdoba conocí a 2 profetas inspirados en las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Uno de ellos, el profeta Krop, se cree la reencarnación del arquitecto de la pirámide de Keops, un enviado de Dios. Krop quiso construir una pirámide de luz de 170 metros de alto, pero la municipalidad se lo impidió. Entonces empezó a cavar lo que hoy llama el Pozo de Luz. Terminó preso por ejercicio ilegal de la medicina. ¿Qué me dijo al poco tiempo de salir de la cárcel? Ni te lo imaginas. El otro profeta, Antarel Elohim, llamaba la atención por su uniforme blanco, el lujo técnico de sus presentaciones en YouTube y sus noches místicas con un despliegue de efectos especiales que yo nunca antes había visto en la historia del contactismo argentino. De los imponentes montajes escénicos en el Valle de Erx, nuestro Mesías pasó a ofrecer modestos servicios de sanación en un hotel de Los Cocos. De su llegada fulgurante hasta su caída, cercana al bochorno, pasaron 8 años. Creo que mi entrevista es la única que alguien le hizo antes de que terminara preso. ¿Qué me contó? También cuento la historia de Posadas, seudónimo de Homero Cristalli, el dirigente trotskista que ya a mediados del siglo pasado creía en los extraterrestres, y también la de su compañero Dante Minasoli, que fue mucho más lejos, al punto de que en Italia sus seguidores organizaron el grupo Men in Red, como los hombres de negro pero marxistas. Como están las cosas, a lo mejor tan mala no era la idea de importar el socialismo de otra galaxia, ¿no? La trayectoria de Alejandro Viñati es reconocida en España, pero también en otros mundos. Este periodista y escritor argentino trabajaba en la revista 2001 cuando el director empezó a atender llamadas de una especie de alienígena que preguntaba por Viñati hasta que lo mandó a Barcelona para encontrarse con ellos. ¿Cómo sigue la historia? Habrá que leer. Argentina X cierra con una biografía de Fabio Serpa, quizá entre los primeros en ver que había algo más allá de los platos voladores. La historia de Serpa atraviesa su faceta de actor, su romance con el tango y su aventura detrás de los ovnis. Contar su vida es también contar la vida de otras personas relacionadas con el fenómeno ovni, entre ellas Dionisio Yanca y Julio Platner, 2 célebres abducidos argentinos. También es un pretexto para hablar de la historia de nuestro platibolismo. Un libro como Argentina X alcanza otro nivel gracias al Fondo de Cultura Económica, que nunca había ingresado en estos territorios. Soy el primero en agradecer semejante audacia. Este libro no contiene, me parece, ninguna revelación, pero a lo mejor te cruzas con un chispazo capaz de activar claves, llaves, cruces, voces, señales que despejan alguna incógnita. A mí estas investigaciones me han ayudado a pensar en aquello que, creo yo, es el enigma más grande de todos. El enigma humano, ¿no?